Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos acá a las 8:45 ya en esta etapa y el segundo bloque de entrevistas y análisis ya para esta noche de jueves 18 de junio del año 2020 y nos acompaña también, como todos los jueves, Cristian Castillo para hacer las entrevistas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mario, y un gran saludo para toda la audiencia. Hoy un día complicado, Muy complicado. prácticamente desde que empezamos la pandemia, el día con más número de infectados y además con noticias que vienen de la Coprecovid que realmente desaniman en cuanto a esos supuestos indicadores estadísticos que pudieran estar reflejando una realidad realmente grave del avance de la pandemia en Guatemala. Claro, decía el doctor Asturias que por cada caso reportado, cada cifra reportada oficialmente, eran 10 veces los casos. O sea que esta cifra de 617, si no estoy mal, pues habría que multiplicarla por 10 y es de pavor la cifra. Realmente ya el virus está en una circulación muy agresiva y desafortunadamente seguimos escalando la curva, Mario. Desafortunadamente hay sectores de la sociedad que no terminan de tomar en serio la dinámica de la pandemia, pero es a partir de este momento en cuando entramos a la situación más compleja en la escalada de la curva. Y vamos a hablar precisamente de esta situación compleja porque se están poniendo en la mesa soluciones y estrategias para enfrentar precisamente esta situación que vive Guatemala. Y es que una de las noticias que se conoció el día de hoy fue el acuerdo entre el Colegio de Médicos y las universidades privadas, bueno, todas las universidades, para que los estudiantes de medicina con pensum cerrado puedan sumarse al personal médico para atender a los contagiados de COVID-19. Vamos a hablar de este tema, cómo será la metodología, en qué momento podrían incorporarse los alumnos ya con pensum cerrado, pero que están en proceso para graduarse formalmente, cómo será esta dinámica. Para hablar de ello nos vamos a enlazar a esta hora con el doctor Rafael Espada, representante de las facultades de medicina de las universidades privadas del país, ex vicepresidente de la República también, y con Juan Manuel Luna, doctor neumólogo, experto en estos temas. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Encantado. Rafa. Gusto oírlo. Doctor Espada, buenas noches. Sí, buenas noches, encantado. Iniciamos con usted, doctor Espada, consultándole Magnífico. respecto de este acuerdo que podría firmarse. ¿Cuáles son los términos bajo los cuales los estudiantes de medicina con pensum cerrado podrían entrar a apoyar a la fuerza médica que está en primera línea atendiendo a la gran cantidad de infectados en los centros de salud pública? Claro, déjeme hacer un resumen de la filosofía que tenemos los decanos. Primero, los decanos tenemos la gran responsabilidad de formar personas que van a ser los que van a cuidar desde el punto de vista de salud de la población guatemalteca. Es una responsabilidad enorme y créanme que lo tomamos muy en serio. La discusión de entrar estudiantes al sistema como emergencia ha sido una cosa que se ha hecho ya en muchos países donde la misma problemática se ha visto venir. Perú, Chile, Argentina, Brasil, porque desafortunadamente esta pandemia que prácticamente nos tomó de sorpresa, con una preparación mala desde el punto de vista científico, y en Guatemala principalmente, en donde nuestro sistema de salud es tremendamente débil. La cantidad de médicos de Guatemala son tremendamente bajos en comparación a los demás países del mundo y de América Latina. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud ha sido muy abandonado por los últimos 50, 100 años. Pero diciendo todo eso, pues la pandemia está aquí y hay que hacer algo. El problema es que lo discutimos desde el inicio, qué íbamos a hacer con los internos, qué íbamos a hacer con los estudiantes, qué íbamos a hacer con todas las personas que están incluidas en el área de salud. Nosotros directamente trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Salud, que es el rector de la salud de Guatemala, y en la Comisión Interinstitucional estamos los decanos trabajando constantemente sobre todo lo que se hace en los hospitales, los residentes, los internos, la formación, no solo de médicos, sino de personal paramédico. Pero diciendo todo esto, pues nos preocupó mucho cuando vino el problema duro
Cuando se comenzaron a identificar el potencial de esta pandemia, lo primero que es el Ministerio de Salud nos dijo es retirar a los estudiantes y a los internos. Diciendo, y eso era porque no había equipo en ese momento para protegerlos. Entonces nos quedamos con las personas que estaban a cargo a nivel más alto. El doctor Luna, que es uno de los médicos, una gran persona que le tengo mucho cariño, sabe que ya lo conozco desde hace mucho tiempo y ha sido un neumólogo increíblemente activo. Y también, pues lo platicamos, que viniendo esta pandemia tenemos que ser muy cuidadosos. El doctor Asturias, quien vino a la comisión del presidente de la República directamente a trabajar con el virus, pues él desde un principio dijo que sí desearía que los estudiantes o los médicos infieren entrar más rápido a trabajar. Nosotros comenzamos a platicar el asunto desde marzo, hemos estado platicando qué hacer, cómo hacer, y en realidad aquí hay 4 grupos que tienen que tomar la decisión. Primero, el responsable de la estructura de salud es el ministerio. Bueno, nosotros los decanos somos los responsables de preparar académicamente a estos médicos del futuro y a los médicos actuales. Y luego el Colegio de Médicos es el sistema de registro y protección gremial que conforma la estructura médica de Guatemala. Y luego viene ahora la comisión presidencial que dirige el doctor Asturias. Estos 4 hemos platicado, pero no hemos hecho un parámetro directo. Yo como coordinador de los decanos estaba en pláticas con el ministerio, con el doctor Asturias y con el colegio médico hasta últimamente, ya que al principio el colegio médico había estado un poquito silencioso. Nosotros ahora hemos estado platicando. Yo hablé con el doctor Ranero, que es el presidente del colegio de médicos, y a quien se le puso la situación. La situación está ahorita decidida de quién es el que va a autorizar que los muchachos que no se han graduado, que no tienen el título, quiénes son los que pueden entrar. Cuando dicen los de pensum cerrado, ¿qué quiere decir pensum cerrado? Cada universidad interpreta porque las universidades tienen diferentes, el sistema de educación es lo mismo, pero tienen diferentes graduaciones. Nosotros, en la Universidad Mariano Gálvez, específicamente, el estudiante termina su pensum con los 69 cursos de 7 años. Después vienen los exámenes privados y viene la defensa de tesis. Eso ya le permite tener su título de médico y cirujano, el cual lo lleva al colegio médico. Sin embargo, la interpretación el día de hoy, y mañana vamos a platicar con el doctor Ranero, era que él decía que se les va a autorizar a los que tengan ya todo listo, que lo único que les faltaba eran los sellos de la Contraloría y de la SAT, lo cual pues, y eso ya es muy fácil hacerlo porque rápidamente se podría hacer. La idea original del doctor Asturias y lo que él nos había dicho, y nosotros estábamos anuentes a ser flexibles, es no perder ninguna parte académica del estudiante, pero sí permitir que el que terminó su pensum, que el que terminó sus clases y que no ha hecho tesis y que no ha hecho su defensa de tesis y que no ha hecho los privados, podrían entrar en un periodo corto de tiempo. Esa era la discusión. Sin embargo, él decía que de acuerdo a las normativas del Colegio de Médicos, eso no se podía hacer. El Colegio de Médicos se rige por el decreto 72-2001, que es el que tiene la regulación de la colegiación profesional. Eso es muy importante tenerlo en mente. Hay un inciso que podría interpretarse, el inciso D, en la que se admite que los profesionales temporalmente pueden ejercer la medicina con permiso del Colegio de Médicos, pero se ha utilizado con médicos que vienen fuera del país y que entran al sistema y que se les da un permiso temporal. Eso no es lo que el Colegio Médico interpretaba, por lo que se le habló al doctor Ranero del día de mañana. Los decanos, a la 1 de la tarde, vamos a tener una plática con él para establecer que el Colegio Médico cómo interpreta el permiso que se les va a dar y qué tienen que tener. Si tienen que tener todo terminado, el título y listos ya para pasar, prácticamente ya están grabados. Eso no es problema.
El problema es los que están todavía, los que no han terminado tesis y los que no han terminado los exámenes privados. La tesis es obligatoria, es un parámetro del Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos y de Abogados exige una tesis para la licenciatura. En otros lados, las licenciaturas no necesitan tesis. Sin embargo, medicina y derecho sí tienen obligación de la tesis y siempre se ha hecho. Así es que en eso estamos ahorita. No quiero tomar más tiempo, quiero que el doctor Luna también nos cuente su versión y su visión, que es una persona con experiencia. Pero nosotros como decanos estamos todos coordinados de hacer y ayudar al país lo mejor posible sin darle al estudiante ningún salto académico. Pero ya a nivel final podría flexibilizarse y dejar que estos doctores infieri que están pendientes de un proceso como tesis o exámenes privados podrían pasar. Sin embargo, si el Colegio de Médicos no lo permite, ahí se termina la discusión. El Colegio de Médicos es el que decide a quién y qué terminología vamos a usar para que este doctor infieri pueda trabajar ya como médico en los hospitales nacionales. Así es que el día de discusión, mañana el día de la discusión con el Colegio Médico será que nos digan ellos qué entienden ellos por la finalización de pensum y a quién es el que le van a permitir que pueda practicar medicina bajo esa condición que ellos ponían, que se llama un permiso condicionado. Entonces sí tenemos que definir claramente qué es. Nosotros los decanos lo vamos a analizar muy seriamente y también estamos en contacto con nuestros rectores y nuestros consejos para que no se trate de regalar ningún grado académico, sino de que el médico que está preparado, ya que hacia el final de su carrera esté ya listo para poder ayudar al sistema. Pero eso Ahora bien, doctor Luna, ¿por qué, digamos, utilizar esta lógica de que sean los estudiantes que no han cerrado pensum y por qué no hacer la convocatoria para ya médicos graduados, en el entendimiento de que tal vez hay un médico que está en el ejercicio solo en el área privada o quizá está desempleado, pero ya está con todos los requisitos habidos y por haber, y que se pudiese incorporar al sistema de salud pública? Se lo pregunto porque es la pregunta más recurrente ahorita. ¿Por qué no médicos ya y por qué sí estudiantes? Sí, gracias Mario. Yo creo que cualquier iniciativa en esta pandemia es útil, cualquier cosa de esta suma. Y hay varias cosas que se pueden hacer. Esto, como decía el doctor Espada, se ha hecho en otros países, incluso se hizo en Estados Unidos, que es uno de los países donde más se regula el ejercicio de la profesión médica, sacando exámenes especiales, sacando licencia para ejercer. Esa licencia incluso no le sirve a usted para ejercer en Nueva York y también en California, por ejemplo. Todas estas cosas se hicieron, sobre todo en el estado de Nueva York, que estuvo con tanto problema, y ayudó a sumar fuerza laboral profesional. A su respuesta, a su pregunta, perdón, yo diría que el principal problema es que no sé si hay muchos médicos desempleados que quieran ir a trabajar en esta emergencia. Hay médicos que tienen trabajos de tiempos parciales que supongo que no lo quieren perder y no lo pueden perder porque es el sustento de su familia. Pero a mí se me ocurre, y aprovechando que usted, doctor Espada, al aire con nosotros, creo que una cosa que se podría hacer y que sería mucho más fácil es reincorporar a todo el grupo de internos. Los internos en medicina son los muchachos, los estudiantes que están en el último año, es decir, están prácticamente a punto de cerrar su pensum, y a ellos no tenemos que darles título, no tenemos que darles licencia, no tenemos que colegiarlos, sino únicamente regresar a su trabajo que estaban haciendo en enero y en febrero en los hospitales, que son de muchísima ayuda, porque lo que pasa ahora es que los especialistas nos toca hacer todo en los hospitales. Nos toca hacer el trabajo de especialista, pero también el trabajo de terapista respiratorio y el trabajo de estudiante de medicina, sacando muestras de sangre, cosas que quitan muchísimo tiempo con el gran número de pacientes. Entonces, si se puede hacer esto, que los médicos que han cerrado pensum lleguen a trabajar, es de utilidad. Doctor Luna, pero tendría esto lógica, doctor Luna, pero tendría esto lógica, digamos, si no hay insumos, que ha sido una queja de los médicos, llenar los hospitales de estudiantes, pero si igual si no hay insumos, ¿tiene lógica? Bueno, no, por supuesto que es que sin insumos no tiene lógica que estemos ninguno.
ni los especialistas, ni los subespecialistas, ni ninguno. Es decir, todos los que estemos ahí, enfermeras, personal de mantenimiento, tiene que tener insumos, tiene que tener equipos de protección. En teoría esto se está mejorando. Yo le puedo hablar por el Hospital Roosevelt, sí los tiene. Por supuesto que esto se va a acabar en algún momento y necesitamos que hayan nuevas entregas. Pero aquí se está hablando de que no importa quién llegue, va a tener equipo de protección. Y repito, puede ser que lleguen los médicos infieri, pero también puede ser que lleguen los médicos jubilados, como se hizo en otros países. Se llamó a los médicos que se habían jubilado, se prefirió a los que se habían jubilado recientemente para que por su edad no tuvieran mayores edades, no tuvieran mayores comorbilidades. Pero repito, yo creo que un buen mecanismo sería llamar a los internos de medicina, a los estudiantes de último año. Ellos no hay que hacerles ningún trámite. Ellos pueden llegar a trabajar mañana. De hecho, ellos tienen sueldo del Ministerio de Salud, que es una especie de beca, y que seguramente lo están ganando, incluso aún sin llegar. Entonces, entiendo que algunas universidades privadas no tienen esa beca, pero bueno, ellos pueden empezar a trabajar mañana mismo, como lo hacían en enero, en febrero, en diciembre pasado. Creo que es una fuerza laboral importante, bien preparada, son gente joven, es decir, ellos tienen muy pocos factores de riesgo como para estar ahí, y no sé qué piensa el doctor Espada sobre esta posibilidad. Doctor Espada, profundizando en el planteamiento que el doctor Luna ha realizado respecto de que esa fuerza laboral profesional de médicos jóvenes que pudieran tener una especial resistencia para poder enfrentar la atención de los infectados de COVID-19, también refiere cuál es la responsabilidad que ustedes como decanos asumen frente a estos jóvenes, puesto que han habido inclusive señalamientos de jornadas extenuantes, de turnos de castigo, y esto en un proceso normal de formación. ¿Cómo se regularía este tipo de acciones ya en este nuevo convenio que se pretende pues firmar entre los decanos de las privadas y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Pues yo creo que sería una oportunidad magnífica para regularizar lo que hemos estado trabajando en los últimos 6, 7 años. La normativa para los internos y estudiantes está en la oficina del ministro. No se ha firmado por razones desconocidas y a veces de tiempo, pero el proyecto está ahí. Los internos fueron retirados por el ministerio porque no había equipo. Y nosotros ya les dijimos, eso ya lo dijimos al ministerio, ya en el Consejo Nacional de Salud se dijo que los internos y estudiantes están listos para regresar sí, solo sí tienen equipo de protección. Y estos muchachos por lo general no tienen dinero para comprarlo ellos, pues necesitan mucho equipo. Y los estudiantes pues son de poco ingreso, no es gente que tenga mucho dinero para que ellos compraran su equipo personal. Y eso sí, el gobierno lo sabe, el ministro lo sabe, y esto ya está preparado. Y eso sería lo primero que hay que hacer, eso definitivamente. Pero regresando a los médicos que están trabajando fuera, pues cualquier médico puede llegar a trabajar y puede llegar mañana a decir, mire, yo soy cirujano cardiovascular, quiero ayudarlos a ustedes ahí, metete, estoy seguro que me meten. Pero primero me van a decir que estoy muy viejo para estar metido ahí, pero yo estoy operando, estoy en Unicar, estoy trabajando, sigo trabajando en Unicar, a pesar de que bajamos el volumen, seguimos funcionando. Entonces yo tengo mi trabajo en Unicar, pero definitivamente hay médicos que podrían llegar si quieren, pero es voluntario. Ahora, doctor Espada, ¿hay, digamos, alguna proyección de cuántos estudiantes pudiesen estar ya listos para incorporarse? ¿Hay un número que ustedes hayan visualizado de qué cantidad de estudiantes ya pudiesen incorporarse luego de haber firmado o luego de que se firme este acuerdo? De los estudiantes que se les va a dar esta licencia, hay cerca de 400 personas que ya terminaron todo su pensum, que ya terminaron sus estudios. Unos estarán pendientes de tesis, otros estarán pendientes de exámenes privados, pero por lo menos yo tengo cerca de 40 que ya están listos, ya estamos acelerando el título para que se les dé el título y ya vayan, serán 40, pero tenemos 200 más que están pendientes de tesis y pendientes de exámenes privados. Esos también están, pero eso tiene que ser autorizado por el Colegio de Médicos. Ahora, internos, sí tenemos, cada universidad tiene su grupo de internos. Yo tengo cerca de 70, 80 internos entre el Roosevelt y el General. Tenemos internos en el IX,
Entonces sí, ahí hay una fuerza de unas 150 o 200 personas que pueden llegar a trabajar. Como dijo el doctor Luna, no tenemos el sueldo, pero de todos modos ellos no lo iban a hacer por sueldo, sino como parte de su última rotación que tienen que hacer. Hacen 6 meses en el hospital y 6 meses en el área rural. Podemos concentrarnos todos en el hospital, ahora que están con necesidad hospitalaria. Pero en el área rural también no hay que olvidarse que también hay necesidades generales que no hay que abandonar. Entonces, lo que tenemos que hacer es acelerar y hacer factibles todos los grupos internos. Los estudiantes, pues es gente que necesita mucha tutela. Nosotros tenemos supervisores, tanto que el doctor Luna es uno de los profesores que está en el posgrado de neumología de la Mariano Galvez, y ellos están funcionando. Tenemos estudiantes y tenemos tutores en el hospital que asesoran y vigilan a los estudiantes. Entonces, la estructura está, pero necesitamos que el equipo de protección esté listo, porque también un estudiante que no tiene experiencia y ahorita con el COVID puede cometer más errores. Tiene que estar mucho más supervisado por la preparación que tiene que hacer de mantener el aislamiento, técnicas de conducta en un paciente infectado. Sin embargo, nosotros nos preparamos para ir al hospital. Antes del COVID, nosotros nos preparamos contra hepatitis, nos preparamos contra tuberculosis. Están preparados porque en el hospital van a haber siempre infecciones. Ahí siempre va a haber contaminación. Y los estudiantes están preparados e instruidos en mantenerse aislados y protegidos de otras enfermedades, incluso violencia. Hay violencia con los mareros que hay ahí. Les aconsejamos que no lleven relojes, que no lleven joyas, que no familiaricen con los mareros que hay hospitalizados, porque hemos tenido reacciones violentas de mareros contra estudiantes y contra residentes. Es que doctor Luna, sí están entrenados. Doctor Luna, profundizando en el planteamiento que hace el doctor Espada respecto de que son jóvenes que tienen la formación teórica y han tenido acercamientos a la práctica mediante toda una serie de actividades que realizan en el proceso de cierre de sus carreras. No obstante, es claro que el personal médico de planta de los hospitales está aceleradamente infectándose. Hemos escuchado directores, inclusive de hospitales de la red de salud pública que están infectados. ¿Cómo evitar que estos jóvenes, al llegar, se conviertan en prácticamente un riesgo de contagios por lo que ya el mismo doctor Espada ha referido de la baja experiencia en atender este tipo de enfermedades altamente contagiosas? Bueno, desgraciadamente no se le puede, no nos podemos garantizar ninguno de todos nosotros que no nos vayamos a contagiar, ¿verdad? Esta es una enfermedad sumamente contagiosa y por supuesto hay que entender que los pacientes que están en el hospital están más enfermos, tienen más síntomas y tienen unas altas cargas virales que los hacen más contagiosos. De tal manera que no podemos asegurar que estos muchachos no se vayan a contagiar, pero por supuesto se les puede dar un curso rápido de capacitación de las medidas básicas para tratar de evitar esto. Hay que tener mucha disciplina, pero también se puede intentar que todos estos muchachos, ya sean los internos si regresaran o estos médicos infieri jóvenes, no estén exactamente en las peores áreas de COVID, digamos en los intensivos, en los cuidados intermedios, donde están la gran cantidad de pacientes y donde es mucho más riesgoso el contagio. Recuérdense que los hospitales siguen siendo hospitales generales. Tenemos muchos pacientes que no son COVID y que hemos tenido que ir abandonando un poquito, si se quiere, si me permiten el término, porque la mayor fuerza de los médicos están trabajando en COVID. Entonces, tal vez podemos incluso llegar a un entendimiento, a un acuerdo que estos muchachos nos apoyen más en las áreas generales de los hospitales, donde hay mucho menos riesgo que en las áreas propiamente de COVID. Por supuesto, cualquier hospital ahorita, un hospital público, un hospital del Seguro Social o un hospital privado, son áreas de riesgo porque hay pacientes con COVID y entonces el recinto es un área de riesgo. Pero dentro de un mismo hospital hay áreas con más y con menos riesgo. Entonces tal vez podríamos pensar en que estos muchachos no lleguen, digamos, a la peor parte o a la parte más contagiosa o más contaminante, sino que a otras partes del hospital. Ahora bien, doctor Espada, paralelo al tema de la incorporación de los estudiantes, digamos, esto ustedes lo ven, la incorporación, que vengan, digamos,
acá a la región central donde más casos se están reportando o habría una distribución para tratar de paliar la situación en los diferentes hospitales del país? Bueno, tenemos que ver la distribución. Lo más fuerte es aquí en Guatemala, donde hay más necesidad. Sin embargo, Quetzaltenango lo tiene también, San Marcos tiene mucha infección, Escuintla, los hospitales grandes sí necesitan gente y será de distribuirlos equitativamente en las áreas de más necesidad. Pero es importante lo que decía el doctor Luna. Los médicos, si seguimos el protocolo rígido y bien organizado, el chance de infección es bastante baja. Nosotros, digamos, los anestesiólogos que se ponen su casco, son muy cuidadosos. La persona cuidadosa, claro, se podría infectar, pero los chances de infección son más bajos. Sin embargo, la alta infección es en las fiestas, esas que arman. Bueno, creo que perdimos la comunicación con el doctor Espada. Retomamos con el doctor Luna y más adelante con el doctor Espada. Doctor Luna. Así sin control, es en los autobuses, es en Bueno, los mercados. ¿nos escucha, doctor Espada? Sí, 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 cómo no. Ah, es que pensamos que su conexión se había No, no, te estoy quedado escuchando. pegada. Nos vuelve a repetir la parte final porque sí se quedó pegada su conexión. ¿Nos puede repetir la parte final que estaba explicando usted? Decía que si siguen protocolos cuidadosos, los chances de infección son bajos. Puede existir, pero los que están en intensivo, no todos se infectan. Hay gente que está en intensivo, pero si son rígidos y son bien controlados, no se infectan. El doctor Luna, su especialidad es neumología, ve pacientes con COVID todos los días, pero gracias a Dios no se ha infectado porque es cuidadoso y sigue los protocolos estrictos que hemos hecho. Los protocolos mundialmente son muy estrictos y los que han seguido los han seguido bien. Entonces, la tasa de infección no es tan alta como uno cree. Es cuando se rompen, digamos, que están con guantes y se les olvida y se rascan la nariz, o que llaman por teléfono y en el teléfono de la bolsa, con los guantes, cosas así que hay que ser muy rígido. Incluso se dejan los teléfonos. Doctor Luna, doctor Luna, Aquí estoy. se ha hablado en torno a cómo evitar que un médico que ha estado en contacto con enfermos de la COVID-19, al salir de su servicio, evite volverse un posible foco de contagio, aunque no se contagien ellos en particular por todas las medidas de seguridad que ya el doctor Espada ha planteado, pero el manejo de sus insumos e implementos. Hay un protocolo para los médicos que luego de estar en áreas COVID deben observar previo a salir fuera de los hospitales. Sí, por supuesto que sí. Y incluso hay protocolos y hay lineamientos para quitarse los trajes de protección. No es como quitarse una bata médica o una bata quirúrgica, que uno al terminar de operar se quita la bata y la tira a la ropa sucia. De hecho, lo ideal es que haya un tipo de esclusas, es decir, que la persona el personal de salud sale del intensivo, pero no sale todavía al área común ni a la calle, sino que hay un pedazo como en los bancos, que hay un pedacito ahí donde se queda uno ni adentro ni afuera, y ahí es donde se debe desvestir. Esas áreas han sido mejoradas, cada vez estamos intentando mejorarlas, porque son áreas de contaminación, es decir, es muy importante cómo ponerse el traje para que uno quede bien protegido, pero también cómo quitarse el traje, los cubrezapatos, los guantes. Hay tutoriales que se han estado repasando y que hay que seguirlos repasando. Una buena técnica en esto es el plan espejo. Uno debería siempre entrar con otra persona, con un compañero. Ese compañero lo debe ayudar a uno a vestirse y debe corregirle errores. Te dejaste el traje abierto, no te subiste bien el zipper, el capucho no está puesto completamente. Y lo mismo, estando trabajando, hay que estar viendo a la otra persona, porque uno se fija más en la otra persona que en uno. Y al salir también no debería uno salir solo, sino que desvestirse enfrente del otro para que ese otro le vaya recordando los pasos y que no se pase ningún paso. Así que sí hay protocolos. También hay protocolos del cambio de ropa, digamos, ya no del equipo de protección, sino la ropa que uno se cambia de ropa al salir de los hospitales, se baña. De hecho, en el hospital Roosevelt están haciendo baños nuevos, porque normalmente nosotros salíamos del hospital y no nos bañábamos de ahí. Y ahora todos los médicos que salen se deben bañar. Entonces se han habilitado
algunos lugares que tenían duchas pero que no eran para los médicos, y se están construyendo duchas nuevas porque está creciendo el número de pacientes y el número de servicios que están viendo pacientes, y todos los médicos que trabajen en esos servicios van a tener que ducharse, así que sí hay protocolos. Ahora, si uno no se contagió, si uno tuvo el cuidado, la suerte de no contagiarse, no va a ser contagioso para las demás personas, ¿verdad? Solo lo puedo contagiar yo a usted, Mario, si yo me contagié y usted y yo tenemos contacto. Si yo no estoy contagiado, aunque tengo contacto con usted, pues no lo voy a contagiar. Doctor Luna, ya para ir finalizando, digamos, en medio de todo esto, también a los jóvenes, contarle a usted un poco su experiencia, porque digamos, y lo quiero equiparar un poco a esta profesión, la profesión de periodismo. Uno se hace periodista y uno cuando hay una gran cobertura, un desastre, una catástrofe, uno quiere estar en la primera línea de la cobertura. Los médicos son igual, o sea, alguien no estudia medicina o sea, alguien estudia medicina porque quiere ir a una emergencia, quiere ir a un hospital, quiere ver enfermos. ¿Cómo es la parte anímica sobrellevar esta situación de ver tantos muertos, tanta gente pidiendo asistencia? ¿Cómo se sobrelleva eso, doctor? Bueno, Mario, sí, esa es una de las partes más difíciles, porque mire, nosotros hemos estado en otras emergencias. Te voy a poner un ejemplo de la emergencia del volcán, hace un par de años, en donde hubo muchísimo trabajo, muchos heridos, pacientes quemados, pero duró muy poco tiempo. Es decir, la catástrofe, la emergencia dura 2 semanas o 3 semanas, y las secuelas un par de semanas más. Es decir, el problema de esto es que viene desde hace 4 o 5 meses y nos faltan meses para adelante, entonces se va volviendo demasiado largo. Y aquí viene otro punto. Algunos de los errores que comentaba el doctor Espada, por los cuales se puede contagiar el personal, es por la fatiga. Y usted mire, cuando usted está cansado, es un poco torpe y tira un vaso en la mesa porque está muy cansado. Es decir, cuando uno está cansado y fatigado, comete más errores. Entonces, esa es parte del problema y parte de la necesidad de más número de personal de salud para que los turnos sean un poquitito más espaciados, para que los turnos sean un poquitito más cortos, para evitar la fatiga. Entonces, esto se va volviendo una cuestión de fatiga física, propiamente física, pero también, usted lo dijo, de fatiga mental, de cansancio, de incertidumbre. Créame que todos estudiamos medicina porque nos gusta esto, porque nos gusta ayudar a la gente, pero en esta epidemia, en esta situación, se está trabajando con miedo, eso hay que decirlo. Todo el mundo tiene miedo, no es lo mismo entrar a un intensivo normal con pacientes muy graves porque hubo un terremoto y tenemos ahí 25 gentes, o un accidente de bus y tenemos 25 gentes, que es muy, muy alarmante y muy emergente, pero no está ese factor miedo. Ok, además de esto puede ser que yo salga enfermo y puede ser que yo enferme a mi familia. Entonces esto, por supuesto que lo va pensando uno. Ya estando adentro, lo hemos platicado sobre todo con los muchachos, los residentes de nosotros, que son los que más están ahí más tiempo, y nos dicen, mire doctor, sí, ya estando adentro se nos olvida, ¿verdad? Porque es tanto el trabajo y tanta la concentración, se nos olvida un poquito toda esa angustia. Pero las horas que se está fuera, las horas antes de llegar, son horas de angustia y de miedo, pues, y de incertidumbre que va mermando la salud mental y la salud física de los profesionales. Eso sin duda. Doctor Espada, estamos ya en el cierre de la entrevista, pero quisiéramos escuchar si los decanos han pensado en implementar algún tipo de capacitación a estos 400 jóvenes que pudieran entrar a apoyar la fuerza médica de los hospitales de la red nacional de salud, si hay algún protocolo o algún curso inmediato que les pudieran dar para atender no solamente a los enfermos, sino también para prepararse anímica y psicológicamente para las funciones y las tareas que les tocará enfrentar. Definitivamente sí. Ya lo hemos platicado y eso es somos expertos en eso, es nuestro trabajo. No solo es el Doctor Espada, ¿nos escucha? Sí, cómo no, yo sí. Sí, es que se quedó pegada su señal. Tal vez brevemente, sí. Tenemos 5 minutos para despedirnos. Una idea final que quiera decir, doctor, para cerrar ya. Bueno, como les digo, sí estamos preparados, estamos preparando la entrada de estos muchachos al hospital con un control absoluto.
tenemos tutores, tenemos psicólogos, tenemos maestros, tenemos gente en el hospital de la universidad que están trabajando. Es decir, tenemos un equipo y vamos a armar un equipo más fuerte sobre esta enfermedad, que es una enfermedad invisible, que da miedo, que sí produce mucha incertidumbre y que aún es desconocida y que no tiene un tratamiento fijo. En todo esto, como dijo el doctor Luna, es un problema que tenemos que tomar como un todo para que la gente esté bien preparada y disminuyamos la contaminación. Muchas gracias, doctora Espada y doctor Luna, por haber estado con nosotros esta noche. Tengan un buen descanso. Igualmente, buenas noches a todos. Bueno, una situación por demás complicada y sobre todo que se necesita realmente, como decía el doctor Luna, personal, médico y pues bueno, veremos cómo funciona este plan de incorporar a jóvenes que están ya en la última fase de la carrera, pero agilizar el proceso para que puedan ejercer. Y es que una idea que deja muy clara el doctor Luna es que esto no es una carrera de 100 metros planos. Esto es la gran maratón de los sistemas de salud. Así que vienen meses difíciles todavía. Así es. Bueno, 10 de la noche con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver para hablar acerca de denuncias en la DIACO por temas de cobros excesivos en servicios de salud.